Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de WoofCast. El día de hoy estaremos hablando sobre cómo es el mantenimiento y la importancia de mantener el pelaje de nuestros Woofies. Así vamos a poder también entender que muchas técnicas especializadas como el tipo de stripping o cardi, dependiendo mucho de la diferencia de pelajes que tu Woofie necesite. El día de hoy nos está acompañando una invitada especial. Ella es parte de nuestro equipo de Woof Expo y ella es Lucero. Ella es nuestra groomer y bueno, nos va a contar un poco de su historia, de cómo ella se dedicó en esta nueva carrera, digamos, de grooming como tal, que a veces muchas de nuestras personas no conocen. ¿Qué tal, Sofía? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, correcto, yo pertenezco al grupo de Woof Expo, soy groomer. Y bueno, más que nada todo esto empezó casi hace aproximadamente 3 años, digamos. Siempre he tenido ese gusto, el amor por los animales. Desde chiquita yo en sí he querido estudiar veterinaria. Pero bueno, pasaron circunstancias, temas económicos, al final nunca pude ejercer la carrera que siempre me ha gustado desde niña. Pero a veces cómo es la vida que te lleva de una situación a otra. Yo, bueno, siempre he sido de que me gusta trabajar en diferentes cosas, aprender de diferentes cosas y así he llegado como que a trabajar como en asesora de ventas, llegué a trabajar en una tienda que vendía insumos para mascotas y ahí pues aprendí en lo que es el mundo de grooming. Me habían dicho como que ¿quieres aprender a bañar? Y yo, bueno, como siempre estoy apta para aprender. Me llevaron, entendí que me gustó demasiado y que esto de acá se alineaba bastante con lo que yo quería, que era estudiar veterinaria. Tenía contacto con los perritos, aprendía más sobre los mantos y así pues, bueno, fui creciendo, fui aprendiendo y así es como llegué justo a Woof y donde estoy ahora. Perfecto, Lucero, la verdad me agrada mucho ese tipo de que no te quedas, digamos, en esa situación de que, bueno, no pude estudiar veterinaria y me quedo ahí, pues de una manera u otra igualmente, pues llevaste a lo que más te pueda gustar y poder tener contacto con más pequeñitos, que son los más tiernos que tenemos en los contacto. engreídos de la casa. Los engreídos de la casa, exactamente. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una serie de preguntas para que nos puedas ayudar a nuestros oyentes a explicar de por qué es el cuidado o la importancia del mantenimiento del pelaje de nuestros pequeños. Y bueno, ahora hablando más sobre tu especialidad, que es el área de grooming, ¿por qué, Lucero? A ver, coméntanos por qué es importante mantener el pelaje de nuestros Woofies y qué problemas podría conllevar si no lo realizamos de manera correcta. Bien, primero que nada hay que saber que hay que tener un buen aseo en el pelaje de los pequeños. ¿Por qué? Porque así vamos a prevenir muchas enfermedades en general. Desde el aseo, que es en el ámbito de baño, hasta el cepillado correcto. ¿Por qué tenemos que cepillar diariamente a nuestros perritos? Porque así evitamos que se creen nudos, que se creen enredos. ¿Qué pasa si nosotros permitimos que en nuestros Woofies se creen estos enredos? El Woofie, pues bueno, se rasca, crea alguna irritación en la piel. Esta irritación puede conllevar a otros problemas dermatológicos en general. A veces también, como ya se mencionó, creo que en un podcast pasado, la mayoría de perritos siempre tienen como que alergias ambientales, por así decirlo, por la proliferación de polen como tal. Entonces, si no los bañamos adecuadamente o no seguimos una rutina, un cronograma como tal de baños, estas alergias también pueden como que aumentar, activarse, correcto, en el cuerpo de nuestros pequeños. Entonces, a su vez, también con un correcto mantenimiento, un correcto cepillado, detectamos de que no hay una proliferación de ectoparásitos como pulgas, como garrapatas, los vamos a detectar a tiempo. Si es que tiene alguna pequeña herida, con un pelo totalmente cepillado, liberado de nudos, vamos a poder ver estos problemas y que no vayan a más. Perfecto, Lucero. Y bueno, Lucero, hablemos de temas más específicos. ¿Cuál es la diferencia de los tipos de pelaje de los pequeños? Bueno, antes de responderte las diferencias de tipo de pelo, quiero dejar en claro que tenemos acá en los perritos 2 tipos de mantos diferentes. Los mantos de muda, de esos perritos que tienen usualmente una doble capa o que en cada cambio de estación o a veces por términos ambientales, como por muchos otros temas, botan pelo. Exacto. Y también tenemos los mantos largos. Estos perritos, a diferencia, no botan pelo, pero el crecimiento de este mismo es indefinido, lo cual nosotros lo tenemos que mantener a veces en las sesiones de grooming, corte o estilizarlo de alguna forma. Bueno, tenemos los pelos cortos rasos, que podrían ser como los
Doberman, también tenemos los Bulldog, los perros salchichas. Este pelo usualmente tiene un crecimiento, dependiendo de las razas, de 1 a 4 centímetros. No crece más que eso, la mayoría siempre lo tiene a 1 centímetro pegado a la piel. Estos perritos usualmente, o estos tipos de mantos, están más expuestos a los rayos solares, están más expuestos pues a los cambios que puede haber en el término ambiental, a todo lo que pueda haber en el exterior, en el ambiente, por lo cual tenemos que cuidarlo de una manera más frecuente, porque el pelo está casi pegado a la piel. Estos perritos de igual manera mudan, botan bastante pelo. Se tiene que hacer un correcto mantenimiento de ellos, porque así evitamos problemas de piel. También tenemos los mantos cortos densos, que en este caso tenemos, por ejemplo, los labradores, beagles, los pug. Este tipo de mantos está compuesto de lo que es el pelo primario y también tiene una subcapa de un pelo más corto. Usualmente en el folículo o en el poro, mejor dicho, se consta el pelo primario y alrededor puede haber como unos 3 o hasta 15 subpelos pequeños, lo cual forma este volumen en ellos. Okay. Entonces, a veces esto, incluso en lo que es grooming, dificulta a veces en secarlos, toma mucho más tiempo, porque hay muchos más pelos que cubrir, por así decirlo. Y que secar también. Y que secar, correcto. Estos perros usualmente, la mayoría de dueños que tienen a estos perritos usualmente dicen, he comprado este perrito de pelo corto porque no quiero que me bote pelos en la casa. Es un clásico. Pero al final lo que resulta es que como ellos son unos perros de muda, botan inmensidad de pelos, así tengan el pelo corto. Usualmente, al igual que en el raso, su largo es de 1 a 4 centímetros, pero vamos a la densidad y volumen que estos tienen dentro de la capa. Entonces, a ellos también se le tiene que hacer un mantenimiento correcto con lo que es el deslanado o carding, que ya lo voy a mencionar más adelante. Y bueno, de igual manera para evitar cualquier tipo de infección, irritación en la piel, y más que nada para mantener oxigenada la piel como tal, libre de este pelo que de por sí ya es muda, se suelta, se desprende del mismo folículo y ya está muerto de por sí este pelo, tenemos que retirarlo. Okay. También dentro de esto, los pelos de muda, tenemos los más conocidos, los pelos semilargos o largos, doble capa. En estos de acá tenemos samoyedos, tenemos goldens, tenemos border collie. Por su mismo nombre, los pelos pueden ser semilargos, largos, tienen un crecimiento definido como tal, ya estandarizado por las razas. Y de igual manera también en el mismo poro se incluye lo que es el pelo primario, que es el encargado de dar la textura y más que nada el color en los pelajes diferentes de los pequeños. Y también de igual manera en el mismo poro puede haber de 3 a 15 subpelos que van a conformar todo este volumen. Estos perros semilargos, de pelo semilargo o largo, se constituyen más que nada porque tienen bastante volumen, como los samoyedos que son súper pomposos por la parte de adelante, en la cola, los goldens que también tienen bastante volumen en ciertas zonas de su pelaje y tienen caída. Entonces, estos perros en ciertas zonas van a botar una lanilla. Esta lanilla es la encargada de hacer el funcionamiento termorregulador. Es el que se encarga de repente, cuando estamos en invierno, pues regular su temperatura para poder abrigarlos, y cuando estamos en verano se encarga de regular la temperatura para poder mantenerlos más frescos. Exacto. Entonces, a veces cuando hay una acumulación de esta lanilla, la oxigenación no entra de manera correcta cuando de repente estamos en verano, y es cuando los perros se llenan de calor, están jadeando excesivamente. O de repente cuando estamos en invierno, de igual manera, si es que tiene mucha lanilla acumulada, no hay forma de que puedan regular la temperatura como tal. Claro. Entonces, siempre en estos pelos, en estos mantos de muda en general, tenemos que estar manteniéndolos con los servicios correctos como carding o como otros. Pero dentro de este subtema de pelos de muda, también tenemos los pelos de manto duro. Hay una diferencia en estos perritos con los ya mencionados hace un momento. ¿Qué pasa? Que los perros de pelo duro no mudan de manera natural. Si de repente el pelo corto raso y el pelo semilargo botan el pelo por toda la casa y van dejando sus pelitos, el pelo duro no. El de pelo duro, la hebra capilar pasa por el proceso de que crece y al final, cuando ya pierde la vitalidad, pierde el brillo, debería desprenderse. Claro. Pero no, en este caso la hebra capilar se queda dentro del poro.
y ayuda a que crezca otro pelito. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no hacemos un apoyo o un mantenimiento a estos perritos, el poro se va llenando de varios pelitos. Puede ser 15, 20 pelitos. Esto de acá al final, el poro como que se sobresatura, se dilata demasiado, crea picazón, crea escozor, crea resequedad. Entonces, los perros de manto duro siempre son perros de muda, pero lamentablemente tenemos que ayudarlos con un tipo de muda artificial que se realiza, o bien conocido acá en el área de grooming, como stripping. Ok, entiendo. Entonces, este perro de acá, como te digo, no bota el pelito como tal, sino que lo almacena dentro del pelo, pero también, aparte de almacenarlo, pierde brillo, pierde color. Como que se ve más despeinado. Se ve más despeinado, correcto. Entonces, por más que de repente los dueños le quieran echar un tratamiento o darle los baños consecutivos, si no realizamos el correcto mantenimiento para los pelos duros, el pelo va a seguir opaco, sin brillo, sin vida, por así decirlo, y puede traer luego problemas consecuentes a la piel. Claro. Y bueno, igual como para tal vez ayudar un poquito a nuestros oyentes, por ejemplo, ¿no? Te doy una opción. En un siberiano, ¿qué tipo de manto entraría? El siberiano sería un pelo semilargo, largo. Ok. Esos, digamos, de los que tienen un montón de pelo tupido, ¿no? Correcto, tienen el pelo tupido, como que un pelo más algodonoso. Ok. ¿Y un pastor alemán? De igual manera, entraría también en lo que es el pelo semilargo, largo. Ok, entiendo. Perfecto. Correcto. Y bueno, por ejemplo, ¿y el Fox Terrier, qué tipo de manto es? El Fox Terrier, justamente lo que estaba hablando hace poco, pertenece a lo que son los pelos duros. Al igual que de repente algunos schnauzers, y voy a especificar solamente algunos porque ahorita la genética va variando. Por ejemplo, el schnauzer de por sí se conocía como un pelo duro, pero usualmente a veces cuando llegan a grooming, los clientes con los perritos, ¿qué es lo que vemos? Un schnauzer pues con el pelo lanoso, con el pelo más suave, que está rizado. Entonces, la genética ha ido variando. Yo creo que más que nada por un tema de que los perros de repente se han ido adaptando al ambiente, han ido como que evolucionando y adaptándose a su entorno como tal. Entonces, de repente por eso los mantos han variado, pero yo creo que no tanto es por el tema de razas o confiarnos por el tema de razas, sino por lo que vemos como tal en los mantos. Y bueno, también como te mencionaba, tenemos los mantos largos. Estos tipos de mantos, o este tipo de pelito, mejor dicho, tiene un crecimiento indefinido, lo cual usualmente nosotros tenemos que estar retocando en grooming, se le tiene que hacer algún tipo de recorte respecto al tipo de raza que mantiene como tal. En estos tenemos, por ejemplo, los pelos lacios o pelo fino. Como bien conocidos pueden ser en su mayoría los Yorkshire Terrier. Estos pelos tienen como que más caída, son lacios como tal, y a su vez como que la hebra capilar es un poco más fibrosa. Entonces, como tal, no tiene tanta elasticidad y estos pelos se enredan con facilidad, por lo que siempre se recomienda tener bastante hidratación en estos tipos de mantos con acondicionadores especiales para ellos. De igual manera, también tenemos los pelos algodonosos. En estos tipos de pelos, como su mismo nombre lo dice, son algodonosos, tienen más textura, tienen más volumen. En estos tipos de pelos, por ejemplo, se puede hacer los típicos cortes cachorro que le dicen, porque a veces viene un cliente que tiene de repente un Yorkie. Tenemos diferencias en la genética de raza de los Yorkies, porque como mencioné, las razas van cambiando. Hay Yorkies de pelo lacio, el pelo que es un poco más tupido, más fino, como otros Yorkies que ahora son de pelo más algodonoso, los cuales se pueden formar muy bonito un corte cachorro porque tienen más volumen en las patas, más volumen en la cabeza. Entonces se puede adecuar diversos tipos de cortes a este pelito como tal, pero varía en la genética. También hay malteses que pueden ser de pelo lacio, pero como ahora genéticamente hay malteses que tienen mucho más densidad, más volumen de pelo, entonces también ahora son pelos algodonosos como tal. O en su mayoría los Shih Tzu, que sí tienen bastante volumen de pelo, y la hebra capilar es un poco más porosa, lo cual hace que de repente se pueda ensuciar de una manera más fácil y a la vez pigmentar con todo lo que está en el ambiente, por ejemplo, la pipí. Como esos perros son pequeños, entonces el pelito para en contacto con el suelo y a veces pueden tomar el pigmento de la misma pipí que se queda atrapado en el pelo, por lo mismo que la hebra es porosa y absorbe todo esto. Entonces hay que mantener como que más cuidados con ellos, un cronograma de baños como tal para poder tratar de limpiar e hidratar estos pelitos.
Ajá. Y también tenemos los pelos rizados, los curly, que son bien conocidos de repente en poodles, bichones, caniches como tal. Estos pelos de por sí tienen la forma rizada. Por más que lo cepillemos, algunos dueños dicen, no quiero que lo cepilles porque queda lacio. El pelo, cuando tú lo cepillas, de igual manera se vuelve a rizar o a ondular porque es la forma natural del pelo. Es como cuando yo le explico a mis clientes, siempre le trato de explicar de una manera en la que nosotras como mujeres vamos de repente al spa. Si mi pelo es totalmente rizado y yo me lo plancho, voy a la playa, la misma humedad va a hacer que el pelo se vuelva a rizar. Entonces, la textura natural de estos pelos rizados es como tal, pelo rizado, y con la correcta hidratación, el pelo se va a mantener rizado y esto. Pero el problema va en que estos pelitos, si no se cepillan diariamente, porque en estos tipos de pelos rizados tenemos que cepillarlo diariamente. Si no lo cepillamos correctamente y diariamente, se forman nudos. Se forman apelmazos. Al momento de cepillarlos de repente con las herramientas como la carda, en algunas ocasiones, por más que lo hagamos de una manera suave, se puede arrancar un poco de pelo y esto puede crear molestias a los pequeños. Entonces, siempre en casita hay que tratar de mantener un cepillado diario en ellos y una correcta hidratación y sus sesiones de grooming. Claro, o sea, de chiquitos ya acostumbrarlos a cepillarlos para evitar que, pues eso de que a veces muchos propietarios dicen, no, no se deja peinar, que no sé qué, que no sé cuánto, porque lamentablemente no los acostumbraron de pequeñitos. Es una situación que lamentablemente genera más complicaciones a futuro, como el tema de la piel que has comentado. Correcto. Entonces, sí, es un gran consejo que estás mencionando. Igualmente, bueno, has comentado mucho el tema de algunas técnicas para el tema del cuidado como el carding y el stripping. Coméntame un poquito más sobre eso, o sea, ¿qué es el carding y en qué situaciones pues recomendarías usar? El carding más que nada es una técnica especial para tratar de quitar este subpelo muerto. Hay que recordar, como ya lo mencioné, que tenemos el pelo primario, que es el que da textura y el que da color al pelaje del perrito, y la subcapa o subpelo o pelo secundario. Estos de acá pueden rodear este pelo primario, en su mayoría puede ser, como ya mencioné, de 3 a 15 pelos cortos o subpelos, mejor dicho, que van envolviendo todo esto, pero estos pelos son más opacos, no tienen tanto brillo, no tienen tanta vitalidad, son más como rugosos. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que saber determinar la capa correcta de pelo muerto, que es el que vamos a quitar. Este pelo, de igual manera, como es un pelo de muda, se desprende, pero a veces como el perro tiene tanto volumen, el pelo desprendido se queda atrapado en todo el cuerpo del perro, que es cuando en casita botan los pelitos pues en el suelo, pero de igual manera cuando vienen vemos que hay un montón de pelo muerto atrapado, que a veces le pasamos la mano y está todo el pelo ahí. Entonces, con el carding, con herramientas correctas, que pueden ser con cardas, cepillos especiales, peines y otros, tratamos de levantar capa por capa para quitar todo este subpelo que queda atrapado en el manto general del pequeño. Entiendo. Para poder darle de repente, para que así una vez que quitamos todo este subpelo, el pelo como tal, el manto en general va a tener más brillo, va a tener más color, va a tener más vitalidad y se va a notar la diferencia de un antes con un después. Claro, y así ayuda también a que, como habías comentado, pues respire mucho mejor. Correcto, ayuda bastante con la oxigenación de la piel, también funciona como el termorregulador que ya había mencionado anteriormente. Perfecto. Y en el caso del stripping, digamos, también lo he visto. ¿En qué ocasiones, digamos, también lo sueles usar? El stripping netamente solamente se va a usar en los pelos duros. Como ya mencioné, puede ser Fox Terrier, Jack Russell de pelo duro, Schnauzer. Entonces, solamente se utilizan estas razas porque estas razas, si bien mudan, o sea, dentro del mismo poro tienen varios pelitos. Estos pelos puede ser el pelo principal, que es el vitalizado, con el pelo ya de muda, que está muerto. Este pelo muerto como tal no se va a desprender del folículo, no se va a desprender del poro, va a quedar ahí almacenado. Entonces, nosotros tenemos que hacerle como un tipo de muda artificial, por así decirlo, con las herramientas especiales que pueden ser desde unos dedales de goma, que lo hacemos manualmente, arrancar este pelo muerto uno por uno, o con unas cuchillas especiales que también arrancamos este pelo muerto uno por uno. Claro. Para eso nosotros tenemos que saber como profesionales identificar cuál es el pelo correcto o la capa correcta que tenemos que retirar de todo el manto del pequeño, para así poder
pues devolver este color y esta vitalidad al pelito, al manto como tal. Entonces, sin causarle daño, sin causarle dolor al pequeño. El stripping es totalmente indoloro porque el pelo ya está muerto como tal. Entonces, cuando tú lo retiras con la cuchilla, no le duele en lo absoluto. Es un manejo manual, nada más. Pero por eso hay que saber identificar el pelo vivo del pelo muerto. Obviamente, si nosotros arrancamos el pelo vivo, este pelo está pues adherido a la raíz como tal, porque está dentro del folículo, está vivo como tal. Y obviamente esto se le va a doler. Pero el pelo muerto ya no tiene raíz, está suelto, pero está atrapado dentro del mismo poro. Y por eso tenemos que, la palabra es arrancarlo. Perfecto, Lucero. Bueno, Lucero, he visto, digamos, que al momento que hacen ustedes las sesiones de los stripping, de carding, lo hacen antes del servicio de baño. Me imagino que al momento de cada cuánto ustedes recomiendan hacer este servicio o estas sesiones de baños como tal para nuestros buffies. Ok, acá hay que poner énfasis en que primero hay que conocer bien los tipos de manto de los perritos que tenemos en mesa y también para los propietarios, los tipos de mantos que tiene su perrito como tal. ¿Por qué? Porque va en varios puntos. Tenemos de repente el tipo de manto, como te decía hace un momento, tenemos una hebra fibrosa, una hebra porosa. Entonces, pelos que se pueden ensuciar fácilmente, que se ensucia seguido, por más de que el perro no tenga tanta actividad física o que no juegue tanto o que no correte tanto, este tipo de pelito absorbe toda la suciedad y se ensucia de manera más rápida. Lo recomendable a veces siempre es llevar sus sesiones de baño cada 15 días, aunque también hay muchos clientes, y yo también lo recomiendo, que a veces pueden venir semanalmente, siempre bajo la supervisión de su médico tratante. Porque ves, bueno, acá en WUF tenemos siempre las doctoras que están pendientes a los servicios de los pequeños. Vienen perritos que vienen semanalmente por sus bañitos y no tienen ningún tipo de problemas. Tenemos un correcto mantenimiento en el pelaje de ellos como tal. Y no ha habido inconvenientes, correcto. Pero también otro punto es el tipo de actividad que tiene el perro, si es que corre mucho, si es que solamente para en casa, de repente el tipo de ambiente donde está, si es solamente ciudad, si es de repente como algún tipo de campo. Entonces, o la condición también del pequeño, la condición. Hay unos mayores que tal vez constantemente no se pueden bañar. Correcto, influye en muchos puntos, pero nosotros como profesionales tenemos que indicarle una recomendación al dueño y que ellos puedan crear un cronograma de baños para su mascota. Influye mucho personalmente en cada tipo de buffy que tenemos aquí en los servicios de baño y grooming como tal. Muchas gracias, Lucero. Pero bueno, de repente sí, para acotar algo mínimo, el tiempo aproximado, siempre de recomendación, un rango aproximado, podría ser entre 15 a 20 días. Esa es la recomendación. Pero de igual manera, si lo traen entre 15 a 20 días a sus sesiones de grooming o baño, en casa sí recomiendo cepillar diariamente a los pequeños. De repente el baño no puede ser seguido por falta de tiempo, también tenemos problemas económicos, se cruzan algunas cosas, pero el cepillado tiene que ser primordial, tanto para los mantos de muda como para los mantos largos. Cepillado todos los días, con las correctas herramientas. A veces a los clientes yo les recomiendo, puedes cepillarlo con un pin brush, con una carda. Acá en WUF nosotros siempre estamos abiertos a enseñarles a los dueños el cuidado correcto de las mascotitas. Perfecto. Y bueno, también para complementar lo del baño, siempre recordar para los propietarios que cada vez que llevemos a nuestros pequeños a sus servicios de grooming, tenemos que asegurarnos de que en los baños le brinden unos productos que sean de buena calidad, pero más que nada que también se enfoque en la necesidad de lo que requiere el manto o el pelo o la hebra capilar como tal. De repente hay algunos que necesitan más hidratación, otros que necesitan que de repente se selle más la cutícula. Hay una diferencia de tratamientos para estos pequeños. Exacto. Por ejemplo, en Buff Spa nosotros brindamos a nuestros clientes la asesoría correcta con los productos correctos para poder brindarle pues el mejor servicio a nuestros clientes en general. Así que les invitamos de igual manera para que puedan venir a Buff Spa y puedan ver el servicio de calidad que brindamos. Y como para finalizar, Lucero, cuéntanos a ver qué tipo de consejos le recomendarías a nuestros oyentes para poder hacer el cuidado del pelaje a sus buffies. Bueno, como primera recomendación, sería bastante importante tener siempre un cronograma de baños. Nosotros como profesionales y como dueños hay que saber el tipo de manto que tenemos en nuestros pequeños, hay que saber el tipo de actividad que tienen en casa, el entorno, para poder crear un cronograma adecuado a las necesidades de ellos. También, súper importante,
es el cepillado diario. Si somos propietarios que de repente tenemos el tiempo para poder cepillarlos diariamente, siempre recomiendo utilizar un cepillo de pin brush, porque este de acá es suave y va a ayudar bastante la circulación sanguínea en toda la piel del perrito. A su vez que va a aportar un brillo excelente en todo el pelo. Pero si de repente nosotros como propietarios no podemos cepillarlo diariamente, pero podemos hacerlo quizás cada 3 días, sí recomiendo usar herramientas especiales como las cardas que te ayudan a desenredar el pelo, y podemos finalizar con peine para terminar de ver que no quede ningún tipo de nudo en todo este manto de los pequeños. Pero siempre es recomendable mínimo 2 a 3 veces a la semana el cepillado en los pequeños para poder mantener un buen pelaje y una buena salud en ellos. Claro. Así, bueno, ya saben entonces nuestros oyentes de que es importante el mantenimiento del pelaje de nuestros pequeños, dependiendo mucho de los tiempos que también uno puede tener y brindarles ese tiempo para poder cuidar mucho mejor el pelaje. Bueno, Lucero, ahora vamos a pasar a esta dinámica de mitos y verdades. Y bueno, te voy a hacer una serie de preguntas porque yo sé que en área de grooming tenemos un montón de mitos y bueno, muchas dudas que se puede tal vez aclarar en esta frecuencia de preguntas. Y bueno, Lucero, en la primera pregunta, ¿es cierto que los buffies de pelo corto no necesitan tratamiento para cuidar su pelaje? Mito. La verdad es que, como indiqué, estos perritos tienen el pelo corto, casi pegado a la piel, entonces están expuestos a rayos del sol, a problemas ambientales como tal. Estos perritos necesitan un tratamiento de hidratación adecuada para que el manto se pueda proteger de agentes exteriores, por así decirlo. Y Lucero, ¿bañar a un perro demasiado puede generar, digamos, pérdida de los aceites naturales? Mito. La verdad es de que, como indiqué, siempre que tengamos a un médico que esté detrás del servicio de los pequeños, no ocurre ningún problema. El problema yo creo que es cuando hay un mal secado de estos. El baño puede variar, como ya mencioné, dependiendo de las necesidades, pero siempre hay que efectuar un buen secado de los pequeños para evitar de repente creación de hongos, problemas en la piel, irritaciones y demás. Pero la verdad es que los baños, el tiempo de baños varía dependiendo. Y Lucero, ¿el carding y el stripping es, digamos, doloroso para nuestros buffies? Mito, son totalmente indoloros, como lo que estamos retirando es pelo muerto, pelo que ya no está atrapado, no está conectado a la raíz o no está en el mismo folículo vivo como tal. Este pelo se desprende con facilidad y no les duele. Por eso nosotros podemos realizar el carding con normalidad, con los cepillos adecuados, viendo la capa correcta, como ya mencioné, al igual que en el stripping, determinando lo que es el pelo primario de lo que es el pelo muerto o subpelo, que ya está en moda. Pero no olvidar de que eso acá lo tiene que hacer netamente un profesional que sepa diferenciar los tipos de capa, o un lugar como tal que realice la técnica de una manera correcta. Mientras que nosotros podamos determinar la diferencia entre el pelo vivo y el pelo muerto, no va a haber ningún tipo de problema, lesión o dolor en los pequeños. Perfecto. Y bueno, Lucero, ¿los buffies de pelo largo necesitan ser rasurados en verano para no pasar calor? Mito. La verdad es que el pelo de los perritos funciona como termorregulador, como ya se mencionó. Entonces, mientras que nosotros tengamos un pelo totalmente libre de nudos, un pelo totalmente libre de pelo acumulado, pelo muerto, pelo de muda que esté acumulado en todo el manto, este pelito va a recibir una correcta oxigenación y se va como que a ventilar por sí mismo. Si nosotros cortamos este pelo, no va a cumplir su funcionamiento natural como tal, que es de autorregular la temperatura, ventilarse por sí mismo, oxigenar. Entonces, si nosotros queremos que el perro regule su temperatura como tal y que el pelo cumpla el funcionamiento natural, tenemos que tener un pelo cepillado, libre de nudos y libre de pelaje acumulado, pelaje muerto acumulado. Perfecto. Y Lucero, ¿usar productos de uso humano es seguro para nuestros buffies? Mira, pasa que el pH de los perritos con el pH de los humanos tiene una diferencia de creo que de hasta 2 puntos. Usualmente los champús que nosotros usamos son más ácidos. Entonces, si nosotros así sea que usemos un champú el más suave o para bebés, que sea de avena, cero lágrimas, que usemos uno de estos champús en un perrito, cuando obviamente es de uso humano, puede ser contraproducente para ellos porque le puede activar un sinfín de alergias o un sinfín de problemas en la piel.
Entonces lo recomendable es no, solamente aplicar champús especializados para el tipo de manto, el tipo de piel que tiene nuestro pequeño Buffy. Y Lucero, cepillar a diario a tu Buffy, digamos, evita enredos o nudos en su pelaje. ¿Verdad? Mientras que nosotros tengamos tengamos un buen mantenimiento, cuidado del pelaje de los pequeños, esto va a prevenir muchos tipos de enfermedades, vamos a poder detectar de repente ectoparásitos a tiempo, vamos a poder detectar irritaciones, heridas, problemas en la piel como tal, el pelo va a poder respirar de una mejor manera, va a recibir mejor oxigenación y una mejor circulación sanguínea también. Y como última pregunta, ¿todos los Buffys mudan de pelaje de la misma forma? Mito, como ya mencioné anteriormente, los tipos de pelo, los perros mudan de diferente forma. Tenemos, por ejemplo, los perritos que sueltan pelo naturalmente, porque el pelo crece, muere y se suelta, como también puede quedar apelmazado o acumulado en todo este volumen de pelo, esta densidad de pelo, o también los pelos duros, por ejemplo, que como ya mencioné, tenemos que hacerle un tipo de muda artificial, tenemos que retirarlo con una técnica especial que es la stripping, pero en realidad todos los perritos mudan de forma diferente. Genial, muchas gracias por todas las respuestas que nos has liberado en todas las preguntas que hemos tenido. Y bueno, ya como concluyendo, ya sabemos de cómo es la importancia entre el cuidado de mantener el pelaje de nuestros pequeños Buffys y dependiendo obviamente del tipo de pelaje. Quiero agradecer a Lucero por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. De igual manera, espero que toda la información brindada haya sido de ayuda para todos nuestros oyentes. Y de igual manera recuerden de que siempre pueden llevar a sus perritos a un centro especializado, el cual siempre les recomiende los mejores servicios a uno para el tipo de manto de sus pequeños, para poder evitar algún tipo de problema, inconveniente en la piel de estos. Y les invito de igual manera también a visitar a Buffespo. Nosotros con mucho gusto los vamos a recibir y brindar los mejores consejos para el cuidado de sus pequeños. Bueno, y gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos el día de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos estamos viendo en un siguiente episodio. Hasta luego.